Los modelos de simulación son por excelencia herramientas para intentar predecir situaciones futuras. No obstante, todos los modelos de simulación también se aplican mirando hacia el pasado. El OLE no es una excepción. La mirada hacia el pasado, en uso de modelos de simulación, también se llama ex post. La mirada hacia el futuro se conoce como ex ante. Pero, ¿en qué consiste la aplicación de un modelo hacia el pasado? Consiste en tratar de representar a través de éste una realidad conocida. ¿Y para qué sirve? Sirve para entender mejor lo que pasó y por qué, y también para tener un conocimiento más cabal del punto de partida para el trabajo futuro. La fijación de objetivos será mucho más realista y más precisa habiendo hecho el proceso anterior de mirar hacia el pasado. La gran fortaleza de los modelos de simulación radica en la posibilidad de evaluar innumerables alternativas de acción y sus consecuencias en muy poco tiempo, con relativamente poco esfuerzo, salvo el intelectual, sin tener que correr riesgos ni comprometer recursos para ello. En gestión empresaria, el trabajo hacia el pasado se llama evaluación y el trabajo hacia el futuro se llama planificación. Ambos se retroalimentan indefectiblemente. Como dijimos antes, la planificación toma como referencia a la evaluación, y esta es a su vez la que mide el éxito de una planificación anterior. Lo primero que debemos intentar con el OLE es representar la realidad del sistema de producción que estemos estudiando. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de cargar todos los inputs que ya vimos en los 3 bloques anteriores con el mayor detalle posible. No importa cuánto nos hayamos esforzado, cuando terminemos seguramente los resultados de la simulación serán diferentes a la realidad. Probablemente revivan esta sensación. Se van a sentir vilmente engañados, se enojarán con el OLE, conmigo, con todos mis parientes. Cuando se les pase el enojo, los invito a volver al modelo para empezar el verdadero trabajo. Les doy una pista. De las dos, la realidad es la verdad. Vamos a comenzar entonces con un proceso de calibración física. Esto es intentar alinear los resultados físicos de la simulación con la realidad. Dicho de otro modo, vamos a intentar manipular al modelo para que dé lo que nosotros queremos que dé. Y no nos tenemos que sentir mal por eso, porque ya sabemos que la realidad es el dato duro, y lo que queremos es que lo que nosotros simulamos se parezca lo más posible a la realidad. Estamos mirando hacia atrás, hacia el pasado, y nuestro objetivo es intentar representar lo mejor posible la realidad. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva simulación que se va a llamar simulación calibración. La voy a guardar en una carpeta conocida para no borrar la simulación original. Sin dudas, el proceso de calibración va a ser único para cada situación que estemos simulando, no va a ser igual en todos los casos, pero sí se puede sistematizar bastante el proceso. Vamos a ver un poquito los datos que teníamos cargados en términos físicos. Por ejemplo, la producción que le asignamos a los forrajes. Seguramente en los cultivos con destino a reservas, el error que cometamos en esta estimación va a ser menor, pero en los cultivos que se destinan a pastoreo directo, salvo que estemos implementando un sistema de medición de forraje permanente, no es tan fácil tener estos valores en forma exacta. Tampoco es tan fácil saber exactamente cuál es el aprovechamiento, tampoco es tan fácil saber las calidades, salvo que se implemente un plan periódico de análisis de calidad de alimentos, tanto en concentración energética como en concentración proteica. Lo mismo para los alimentos externos. Si la cantidad por hectárea la sacamos de los comprobantes de compra de estos alimentos dividido por las hectáreas del predio, probablemente el error sea muy bajo. Pero si esta cantidad fue estimada a partir de la suplementación por vaca, mirando, por ejemplo, la dieta resultante en la página 3 y tratando de alinear estas cantidades individuales, seguramente también tendremos que en la hoja 1 hacer los ajustes que correspondan. Con esto vemos que hay datos que son más fuertes y datos que son más débiles que otros. La misma situación puede darse en la hoja 2 revisando los parámetros de rodeo. Por ejemplo, no es esperable un error muy grande en la estimación del peso vivo, ni tampoco en los porcentajes de grasa y proteína de la leche.
o en la proporción de hembras, o en el manejo de la crianza, o de las ventas, pero sí tendremos algunos índices reproductivos y de eficiencia de rodeo que pueden tener un error de estimación. No os desesperéis, vamos entonces a empezar el proceso de calibración. Esto que dijimos parece mucho, pero hay una forma de simplificarlo un poco. Vamos a ir a la hoja 6 de estimación de totales y aquí vamos a tener un resumen de lo que ocurre en nuestro predio según nuestra simulación. Hay datos que aquí son considerados los datos duros. Las vacas en ordeñe y las vacas secas. Es normal tener registro de estas cantidades, con lo cual deberemos acercar la simulación a la cantidad real. Otro dato que seguramente está registrado en algún lado es la cantidad de leche de venta que hemos tenido durante el año. Y eventualmente es probable tener también registro del resto de la composición del rodeo. Seguramente sabemos de qué tamaño es nuestro predio. Mostramos aquí entonces un resumen de los valores de estos que llamamos los datos duros que extrajimos de la simulación. Voy a proponer entonces los valores de la realidad para un ejemplo. Vemos que entre la simulación y la realidad hay una diferencia en vacas en ordeña y en vacas secas. Hay una diferencia bastante apreciable en los litros totales de venta y también en el resto de las categorías del rodeo. Por supuesto, no hay error en la superficie. Comencemos con las vacas. Este es el primer paso de la calibración que vamos a tener que hacer. Si vemos los valores de simulación y realidad, podremos calcular para cada uno de ellos la relación vaca-ordeñe-vaca total. Este es el primer valor que vamos a tener que calibrar. En segundo lugar, tenemos el número de vacas totales y la carga animal como un valor intermediario, y vemos que hay una diferencia de aproximadamente un 7%. Este es el segundo paso de calibración. Primero, entonces, relación vaca-ordeñe y vaca total. Segundo, la cantidad total de vacas o la carga animal como valor intermediario. Vamos entonces al primer paso, que es la calibración de la relación vaca-ordeñe sobre vaca total. Para esto nos dirigimos a la hoja 2 de parámetros de rodeo. Vemos que la relación vaca-ordeñe y vaca total no es editable en forma manual. ¿De dónde surge esta relación? Surge de la relación entre la duración de la lactancia y el intervalo entre partos. Así, por ejemplo, si la lactancia se alarga, la relación crece. Del mismo modo, si el intervalo entre partos mejora, se acorta, la relación también crece. En nuestro caso, tenemos que calibrar a una relación vaca-ordeñe y vaca total del 70%. Tenemos que preguntarnos cuán confiables son estos dos valores, si desconfiamos de alguno de ellos, y en todo caso editar aquel que nos parezca de menor confiabilidad. En mi caso, yo voy a editar el intervalo entre partos. Arribo así a la relación vaca-ordeñe y vaca total del 70%, que era el objetivo para asemejarse a la realidad. Retornamos entonces a la página de inicio para comenzar con el segundo punto de calibración, que es el número de vacas. Vamos a la hoja 6. Aquí vemos que la cantidad de vacas en ordeñe y vacas secas se ha modificado porque ya hemos modificado la relación vaca-ordeñe-vaca total. El número de vacas es consecuencia de la carga animal que vimos en la hoja 3. Y la carga animal, como habíamos dicho en el bloque 1, es consecuencia de la oferta total de materia seca aprovechable del sistema. Con lo cual, para operar sobre la carga animal y consecuentemente sobre el número de vacas, deberemos operar sobre la oferta de materia seca aprovechable del sistema. Para operar sobre la oferta de materia seca aprovechable por hectárea del sistema, podremos alterar las producciones que hemos asignado a los diferentes cultivos, podemos alterar su participación en la superficie del predio o también podremos afectar su porcentaje de aprovechamiento. Para el caso de los alimentos externos, podemos afectar la oferta por hectárea o el aprovechamiento. Quedará a nuestro criterio establecer qué datos son los más confiables, qué datos son menos confiables y editar en consecuencia tratando de interpretar lo mejor posible la realidad. Para mi ejemplo yo voy a considerar que la producción del maíz para silo es un buen dato, ya que, como se trata de un cultivo para reservas, su producción es fácilmente medible.
Para todos los restantes voy a suponer que las producciones estimadas pueden ser menores a los valores que se consignaron aquí. Voy a mantener fijos los porcentajes de aprovechamiento y los porcentajes de ocupación en la superficie. En el caso del grano de maíz y el expeller de soja, voy a ajustar las cantidades en el mismo porcentaje que disminuya al resto para ajustar la suplementación por vaca. Como dijimos antes, esta oferta aprovechable de materia seca por hectárea debe disminuir aproximadamente en un 7% para que la cantidad de vacas de la simulación se parezca a la cantidad de vacas de la realidad. Si yo voy a operar sobre los cultivos de pastoreo directo y voy a dejar fijo el maíz para silaje, que participa además con una buena cantidad de materia seca, tendré que exagerar un poquito y bajar un poco más del 7% a estos cultivos. Lo mismo voy a hacer para el maíz grano y el expeller de soja, pensando en mantener la suplementación individual por vaca. Vamos entonces a pensar en un 10% de disminución para cada producción. Este es entonces el valor resultante. Vamos a ver cómo estamos respecto de la cantidad de vacas. Ahí estamos en 136,58. Nuestro objetivo era 135,58. Estamos suficientemente cerca. El segundo paso en la calibración, una vez que ya hicimos la calibración de vacas, es hacer la calibración de los litros totales de venta. Al estar calibrada ya la cantidad de vacas, lo que queda calibrar básicamente es la producción individual. Este será entonces nuestro próximo paso en la calibración física. Como puede verse aquí, el hecho de haber calibrado la cantidad de vacas ya hizo que la producción se acerque un poco más a la realidad. Nuestro objetivo es cercano a los 695.000 litros por año. Si el número de vacas ya está en el nivel buscado y queremos disminuir los litros de leche, tendremos que operar sobre la producción individual. La producción individual no es operable en forma manual, sino que es consecuencia de la calidad de los alimentos consumidos. Iremos entonces a la hoja 1 para operar sobre la concentración energética de los alimentos y las concentraciones proteicas. Nuevamente tendremos que decidir cuáles de todos estos datos son buenos, son confiables y cuáles datos son más débiles y podríamos haber cometido una sobreestimación. Para nuestro ejemplo yo voy a suponer que los alimentos externos, que son concentrados, tienen una calidad relativamente estable y que el dato es un dato bueno, es un dato fuerte, tanto para energía como para proteína. En el caso del maíz para silo y de la alfalfa para heno, por tratarse de reservas, voy a considerar que el dato es bueno, ya que, supongamos, proviene del análisis de estas reservas hecho por el productor en laboratorio y no tengo dudas al respecto. Dejaré abierta la duda para la alfalfa de pastoreo y también para avena y sorgo forrajero. Voy a disminuir para estos alimentos sus concentraciones energética y proteica en aproximadamente un 2-3%. Vamos a verificar entonces los litros resultantes. Como podemos ver, estamos bastante cerca del objetivo cercano a los 695.000 litros que nos habíamos propuesto. Vemos que para el resto de las categorías del rodeo también teníamos diferencias entre la simulación original y la realidad. Tendremos que operar sobre los restantes parámetros de rodeo para intentar aproximar la simulación a la realidad. Este será nuestro último punto de calibración física. Como podemos ver, para el resto del rodeo, también al haber ido aproximando las cabezas de vacas totales, se fueron aproximando las cantidades reales de las distintas categorías jóvenes. Vamos entonces a la hoja 2 de parámetros de rodeo y nos fijamos los restantes parámetros, sobre todo los que interfieren con los nacimientos y la generación de nuevas cabezas, como son abortos, mortandad en crianza de terneros, mortandad en recría,
Yo voy a hacer solo, a manera de ejemplo, un retoque en los abortos y también voy a hacer un retoque en la mortandad de terneros, que como ustedes saben incluye desde el periparto a la crianza y se calcula haciendo la cantidad total de muertes sobre los nacimientos por 100. Si chequeamos la cantidad de vaquillonas, terneros y terneros, ya estamos mucho más cerca del número buscado. Como ustedes pueden ver, todos estos puntos de calibración están interconectados. Cada movimiento que hacemos va repercutiendo en los otros. Si no estamos conformes con el grado de aproximación logrado con la primer calibración, lo único que hay que hacer es repetir el ciclo de calibración las veces que sea necesario para lograr la aproximación deseada, en el mismo orden propuesto. Una vez concluido el proceso de calibración física, puede suceder que algunas variables hayan, en forma colateral, sido afectadas por este proceso. Por ejemplo, para la situación que nosotros planteamos, durante el proceso de calibración física fue afectado el rendimiento del cultivo de alfalfa. Si ustedes recuerdan, los costos de la alfalfa se expresaban por kilo de materia seca aprovechable. Al modificar el rendimiento, también va a variar este costo. La alfalfa ya no está rindiendo 24.000 kilos de materia seca en todo su ciclo, sino que tiene un rendimiento un 10% menor, con lo cual el costo unitario por kilo de materia seca va a subir. Finalmente, es aconsejable un último chequeo general de todas las variables, siempre con el espíritu de acercar lo que simulamos a la realidad. Luego de todo el proceso de calibración física y de ajustes generales, llegaremos a un resultado que seguramente no será una imagen perfecta de la realidad, pero basta con que sea suficientemente parecida. Esto será suficiente para conocer mejor el punto de partida y dar una base más realista a la fijación de objetivos y metas. Otra contribución a la claridad en la definición de objetivos y metas será la simulación de diferentes alternativas de mejora. La mirada del pasado nos dice qué cosas no están tan bien. Todas ellas son potenciales líneas de trabajo. A través de la simulación podemos ver cuáles tienen mayor impacto en los resultados del sistema. Vamos nuevamente a nuestro ejemplo. Antes de proponer mejoras para nuestro sistema, vamos a repasar un poco cómo quedaron las cosas después de la calibración física. Si nos vamos a los resultados físicos, vamos a ver que la productividad está en poco más de 6.000 litros por hectárea y que la producción individual no llega a los 15 litros por vaca. Vamos a ver que los resultados económicos nos arrojan un ingreso neto de $88 por hectárea por año y un resultado neto que está negativo en $140 por año. Y si nos vamos a los escenarios de precio de la leche, vamos a ver que prácticamente tenemos en 1 cada 2 años, 1 cada 2,5 años la posibilidad de perder dinero a nivel de ingreso neto. La primera mejora que voy a plantear, solo a modo de ejemplo, es la de aumentar la suplementación con grano de maíz. Elevamos esta cantidad en un 50% y vemos inmediatamente los efectos. Si vemos los aspectos físicos, vemos que la productividad se ha elevado a 7.700 litros prácticamente y que la producción individual supera los 17 litros por vaca. Observen que también ha subido la carga porque el ingreso de más alimentos externos también eleva la receptividad del sistema. Si vamos a los resultados económicos, vemos que el ingreso neto se ha elevado a $228 por hectárea y estamos casi en un resultado neto neutro. Si observamos los escenarios de precio de la leche, hemos bajado de un 43% de probabilidades de obtener un ingreso neto negativo a un 25%. Esto es, un año cada 2, un año cada 2,5 a un año cada 4. No es perfecto, pero es mejor. Vamos a volver a la situación original con el fin de evaluar el impacto que tendría el aumento del 50% en la suplementación con grano de maíz en los aspectos sociales y ambientales. Antes de la modificación de la suplementación con maíz, este es el ingreso por trabajador familiar y este es el ingreso por trabajador empleado. Si vamos al balance de nitrógeno y de fósforo, vemos que la eficiencia del nitrógeno está prácticamente en 18% y la eficiencia del fósforo está en un 16%.
Si vamos a la utilización del agua y emisión de metano, vemos que la utilización del agua está en 6,3 litros de agua por litro de leche y la emisión de metano está en 30 gramos por litro. Una vez que aumentamos en el 50% la suplementación con maíz, volvemos a revisar. Los indicadores de mano de obra nos arrojan la posibilidad de que se incremente el ingreso por trabajador familiar a $2.138 y por trabajador empleado a $712. Si analizamos el balance de nitrógeno y de fósforo, debido al aumento de la productividad, aumenta la eficiencia de uso del nitrógeno prácticamente al 21% y la del fósforo supera el 18%. Si vamos a la utilización del agua y emisión de metano, vemos que la utilización del agua se hizo más eficiente, aproximadamente un 10%, pasó del 6,3 a 5,7 litros de agua por litro de leche y la emisión de metano bajó de 30 a 25 gramos de metano por litro de leche. Vamos a volver a la situación original sin modificación en la suplementación con grano de maíz. La idea es plantear una nueva mejora que tenga que ver con reducir la mortandad en terneros del 18% al 10%. Si vamos a los resultados físicos actuales, vemos que la producción de carne está en 172 kilos por hectárea y que el crecimiento del rodeo es negativo. Vamos a plantear la mejora. Ya vemos que el crecimiento negativo se revierte y si vamos a los resultados físicos, por supuesto no es esperable ningún impacto en la producción de leche, pero sí ya se ve también un leve aumento en la producción de carne. Si analizamos los resultados económicos, vemos que el ingreso neto ha subido de $88 a 112, se ha reducido un poco el resultado neto negativo y si vemos los escenarios de precio de la leche, bajó levemente la probabilidad de obtener un ingreso neto negativo. Si vamos a los aspectos sociales, vemos que hay una leve mejoría en los ingresos familiares y una leve mejoría en los ingresos de los empleados. Está claro que esta mejora es de menor impacto que la anterior. Si vamos a los balances de nitrógeno y fósforo, vemos que no hay demasiado impacto. Si vamos a la utilización de agua y emisión de metano, vemos que prácticamente no hay modificaciones. Vamos ahora, manteniendo el 10% de mortandad en terneros, a combinar esta mejora con la de el incremento del 50% del grano de maíz. Y vemos las dos mejoras apiladas, qué efectos producen en el sistema. Nos vamos a los indicadores físicos, vemos el aumento en la productividad de leche que producía el maíz, se combina con el aumento de carga en una mayor producción de carne. Por supuesto, el crecimiento de rodeo es positivo gracias a la mejora en las mortandades de terneros. Si nos vamos a los resultados económicos, vemos que el ingreso neto se ha elevado a $251 por hectárea y el resultado neto ya ha salido de la franja negativa por completo. En cuanto al riesgo, se ha reducido a una probabilidad de alrededor del 20%, es decir, 1 de cada 5 años este sistema estaría teniendo un resultado negativo a nivel de ingreso neto. Si nos vamos a los indicadores sociales, estos son los ingresos para mano de obra familiar y para mano de obra empleada. Si vamos a los balances de nitrógeno y fósforo, estamos en una eficiencia del 21% para el nitrógeno y un poco más del 18% para el fósforo. En cuanto al uso de agua y emisión de metano, estamos en 5,7 litros de agua por litro de leche y 26 gramos de metano por litro de leche. También se puede utilizar al modelo para simular cambios estructurales, es decir, cambios tan radicales que nos cuesta imaginarnos su implicancia. Por ejemplo, cambiar todas las vacas por otro biotipo más grande o más chico, o cambiar totalmente la base forrajera del sistema, o pasar todo el forraje a cosecha mecánica, o mudar toda la etapa de recría de vaquillonas a un sistema de hotelería fuera del predio, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, se puede utilizar el OLE
para imaginar sistemas de producción nuevos, totalmente distintos a los que conocemos, y evaluar su factibilidad. Veamos entonces un resumen de lo visto hasta aquí. La representación del pasado nos ayuda a entender mejor lo que pasó y a precisar el punto de partida para el trabajo futuro. Para que esta representación del pasado sea parecida a la realidad, debemos pasar por el proceso de calibración física respetando este orden, para luego revisar los restantes inputs haciendo ajustes donde sea necesario. La correcta representación del pasado junto con la simulación de alternativas de mejora contribuirá a una realista definición de objetivos y metas. La simulación es el camino más lógico para intentar predecir el efecto de cambios estructurales. Lo mismo puede decirse para la exploración y el diseño de nuevos sistemas de producción. Para finalizar, van algunos tips útiles. Tener siempre una copia de seguridad en blanco del OLE. Comenzar las sesiones de trabajo creando una simulación. No hacer uso del copiar y pegar dentro del OLE. Limpiar la planilla auxiliar si sus datos ya no son funcionales. Usar los mensajes emergentes, la guía del usuario y estos videos tutoriales para despejar dudas. Prestar atención a las unidades y formatos de los valores numéricos. Esforzarse por la calidad de los inputs y no autoengañarse. La realidad es siempre el dato duro.